Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Algo se me está colando aquí, ya vi. Era el sonido de Monumental de fondo. Bienvenidos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Les contaba que yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen. Espérense para corregir esta toma. Ahí, ya, que me veía como cortándome la cabeza. Particularmente hoy que ando muy despeinado. El 13 de marzo, el lunes anterior, se cumplieron 10 años del papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y pues evidentemente el papado de cualquier persona marca el destino de una de las 3 religiones monoteístas más grandes del planeta, de millones y millones de fieles, pero además de una fe que sigue siendo muy fuerte en América Latina y que sigue siendo muy fuerte, por supuesto, en Costa Rica. Para analizar estos 10 años, yo invité hoy al rector de la Universidad Católica de Costa Rica, ex embajador de Costa Rica en el Vaticano, don Fernando Sánchez, para que nos acompañe. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Randall, qué gusto acompañarlo usted de nuevo en Matices, y pareciera que cada vez que pasa algo importante en la Santa Sede nos vemos. Eso es una buena noticia. Sí, es una muy buena noticia. Yo le agradezco mucho porque además usted nos da una visión muy interesante de lo que significa o de lo que significó además estar muy cerca, digamos, de todo el movimiento en el Vaticano. Saludos a Marco Vargas en Facebook, a Miguel Gamboa, a William Daniel Barrantes en Esparza. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo hice una dinámica esta mañana preparando el programa, en el cual quisiera empezar con una generalidad respecto a la evaluación del papado, al primer papado en 6 siglos, que tiene otro papa al mismo tiempo, un papa emérito, como fue el caso de Benedicto XVI, y después extraje de estos 10 años 10 frases de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco, en diferentes temas que nos reflejan su manera de pensar, para ir profundizando en cada uno de esos temas con don Fernando. Yo les recuerdo, igual que Leo Parra, que está en carretera escuchándonos por radio, que estamos en Radio Monumental de 2 a 3, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Canal 2 esta noche y estamos en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En términos generales, primer papa latinoamericano que no esperaba ser papa, según sus propias palabras, un jesuita estudioso. ¿Cómo ha visto estos 10 años del Papa Francisco, don Fernando? Sí, efectivamente, él dice que no esperaba ser papa. Pero muchos cardenales lo esperaban. Sí, no, y lo esperaban desde el cónclave anterior, porque aunque él no lo admitió públicamente, simplemente sonrió. Sí es conocido que ya desde el cónclave anterior en el que salió electo el Papa Benedicto XVI, que Dios goce, ya tenía algunos votos. Él dice que son votos depósito, así lo llama él, que es que cuando alguno de los señores cardenales no sabe a quién votar y entonces decide ir ubicando su apoyo temporalmente en algún cardenal mientras empieza a haber alguna tendencia. Y por eso él tenía votos, pero yo creo que creo que era claro que era un candidato fuerte desde el principio. Bueno, han sido 10 años que no sé qué le parece a usted, don Randall, y a toda la gran audiencia de Matices, pero a mí se me han pasado muy rápido. Ha sido un papado lleno de hitos. Ha sido un papado marcado por los gestos, diría yo, por los gestos. Una revolución de los gestos, llaman algunos. Entonces, a un proceso disculpen, aquí en Heredia hay una gran tormenta, así que si oyen rayos y centellas es por eso. No se preocupe, qué dicha que es eso. Sí. Sí, decía que ha sido un pontificado marcado por los gestos y por procesos importantes de reforma y por hacer públicos estos procesos importantes de reforma. Creo que poco a poco ha quedado clarísimo algo que ya era conocido, que es la influencia mundial, la fortaleza que tiene la opinión y la posición que toma la Santa Sede y el Papa particularmente en los temas, con la diferencia que el Papa Francisco
y esto me lo conversaba, me lo admitía en una conversación que nunca me dijo que no podía revelar, tampoco era nada privado. El portavoz de la Santa Sede me decía, bueno, es que nunca hemos tenido un papa que hable tanto y tan seguido a los medios de comunicación. Y además, no son entrevistas, muchas de ellas que ofrece abiertamente. Entonces, es fácil escuchar que el Papa dijo que el Papa quiso hacer esto, que el Papa hizo lo otro, y ya perdimos control de lo que, de lo que está pasando. Bueno, ese hablar desde el corazón, con mucha espontaneidad, de que cada una de sus ideas, frases, posiciones también son resaltadas con gestos muy importantes, creo que le ha dado, bueno, un sello muy particular a un papado que tiene claramente acento latinoamericano, porque las formas del Papa Francisco son identificables con muchos de los obispos de América Latina. Yo creo que eso también ha sido ciertamente una bocanada de agua fresca para la Santa Sede. Decía yo que también era el primer papado en 6 siglos donde había otro papa. En una entrevista anterior con don Fernando, bueno, él analizó, yo le consulté y él analizó y la verdad es que me pareció muy interesante, porque yo creo que el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, sí generó un respeto a la distancia del Papa Francisco. Lo que pasa, y esto me quedó grabado de la última entrevista, don Fernando me decía, ojo, que puede haber grupos, no él directamente, puede haber grupos que hayan aprovechado la presencia de un Papa emérito para recordarle de alguna manera a Francisco, aunque fuera de manera indirecta, te estamos viendo o te están viendo, aunque no fuera cierto. ¿Okay? Y entonces yo decía que era muy difícil cuando usted espera algo de alguien que es el puesto de jefatura, digamos, ponerle al ex jefe a la par así viendo lo que usted hace, porque hable o no hable, va a haber grupos que dice, ojo, te está viendo el ex jefe, o se hacía así o se hacía de tal manera. Y había mucha expectativa respecto al papado de Francisco y a cambios radicales en la iglesia, don Fernando. Digamos, esa coyuntura de dos papas, ¿cómo marcó el papado de Francisco en estos primeros 10 años, don Fernando? Sí, es muy interesante. Yo siempre he dicho que no habría un Francisco en el sentido que lo entendemos, Papa Francisco en el sentido que lo entendemos, sin el papado del Papa emérito que dio goce Benedicto XVI. Él dejó el fundamento, como creemos profundamente en la Iglesia, que hay un seguimiento, ¿verdad? Una continuidad en los pontificados. Pero ciertamente le tocó al Papa Francisco una coyuntura muy particular, que respetó profundamente el Papa Benedicto, manteniendo un perfil bajo, manteniendo su promesa de recluirse a rezar por la Iglesia Universal, a estudiar, a leer, a escuchar música y a hacer música, que fue lo que él hizo, pero que no evitó efectivamente que grupos que quizás no estaban tan de acuerdo con los cambios o con la velocidad de los cambios que ha ido introduciendo Francisco, pues entre comillas manipularan como referente, como una referencia. Y eso, pues, por lo menos generó, no sabemos hasta qué punto, alguna idea de ciertas divisiones internas, que cuando hay grandes cambios siempre se dan. Y más en una institución de más de 2000 años, donde, bueno, las cosas de palacio normalmente se movían bastante despacio. El Papa Francisco ha admitido públicamente que cuando le preguntan, bueno, usted, ¿cuál diría que es el peor problema que usted tiene, los problemas que usted enfrenta, por qué se le dan? ¿Cuándo es que usted se equivoca? Él dice, bueno, es que soy muy impaciente. Cuando me impaciento, es una de las cosas que tengo que aprender a controlar. Y él, pues, tenía grandes ideas, grandes cambios en mente y los ha implementado a la velocidad que ha creído prudente. Creo que muchos de ellos han sido bien recibidos, pero era de esperar, como en cualquier organización humana, que hubiese algún tipo de resistencia, sobre todo en los acomodos internos en la curia romana, creo que ha sido más evidente. Y ciertamente la figura del Papa emérito, aunque no propiciado por él, repito, porque la prudencia, la humildad, la distancia del Papa Benedicto en estos años en que convivieron juntos fue pero bueno, siempre algunos grupos se respaldaban en él o lo recordaban constantemente para hacer ver como inapropiadas ciertas reformas del Papa Francisco. Ahora está solo, entre comillas, ¿verdad? Al frente de la Iglesia Universal ha sido siempre el Papa reinante, pero ya no se puede dar más esto.
y creo que últimamente muchísimo a cardenales, obispos y líderes de iglesia hablar que, bueno, que de sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. El Papa inclusive convoca a un sínodo sobre la sinodalidad, sobre caminar juntos, construir juntos. Y creo que es un momento oportuno para hacerlo y olvidarse de esas divisiones. Es curioso, un día de eso leí, ayer o antier, una columna en el diario El País de España, referente al trabajo del Papa Francisco. Alababan en una parte que, que otra vez, como el movimiento original de Jesús de Nazaret en la Palestina del primer siglo, había recordado que la iglesia en su fundación caminaba junto y por los pobres y que ese era, digamos, uno de los reconocimientos a los 10 años del papado, que era llamar a la iglesia y a sus pastores a caminar junto a los pobres y volverlos el centro, además de todo el trabajo pastoral. ¿Coincide en eso, don Fernando, usted? Sí, absolutamente. Inclusive es interesante escucharlo a él cuando le preguntan por qué asume ese nombre, por qué él asume el nombre de Francisco. Y lo que comenta él es que cuando empieza a ser recurrente su nombre en el cónclave, votado por varios cardenales, el cardenal Jumes, que también de Dios goce, cardenal brasileño, que por cierto era el presidente del grupo de obispos que se reúnen alrededor del Amazonas, una persona grande que inclusive se iba a meter allá con las tribus indígenas, lo abrazó, le dijo no, que no tuviera temor, que así operaba el Espíritu Santo, y después le dijo, y recuérdese de los pobres. Eso fue lo que le dijo el cardenal Jumes. Y a partir de ahí fue que él relacionó, digo, el Papa Francisco, los pobres y el legado de San Francisco de Asís. Así nace el nombre, y desde entonces, desde el principio, él, con gestos como como el nombre, como aparecer en el balcón principal de la Basílica de San Pedro, despojado de un montón de signos, simplemente con la sotana blanca y ya, como hablar de una manera tan sencilla, pues lo hace muchísimo más cercano. Y los pone en el centro, a la gente más necesitada, empieza a hablar de periferias y empieza no solamente a hablar de eso, sino no esperar que vengan a la Santa Sede o al Vaticano, sino ir a buscarlos. Y manda a todo el mundo, dice, quiere una iglesia en salida, y manda a la iglesia a salir a buscar a la gente que lo necesita. Y después eso evoluciona, Randall y amigos, inclusive lo puedo decir a nivel de universidades católicas, también nos dice lo mismo. Quiero universidades en salida, al servicio de la gente, sobre todo de la más necesitada. Don Fernando, le contaba que yo construí la entrevista de hoy también utilizando algunas frases que me parece hablan del carácter del Papa Francisco, del pensamiento del Papa Francisco en temas particulares. Esta es la primera que yo escogí. Él usó una frase en estos 10 años que dice, las heridas del cambio climático son comparables a las de un conflicto mundial. Y aquí tenemos una de las primeras características de las que quisiera hablar del Papa Francisco, que tiene que ver con el ecopapado. Es decir, un papado que pone un énfasis importante en el tema de la ecología y de la amenaza del cambio climático, don Fernando. Sí, es muy interesante cuando él habla de periferias que hay que tomar en cuenta. No solamente habla de periferias geográficas y existenciales, sino que, y esto es cosecha propia, yo creo que también hay periferias temáticas que él pone en el centro del debate mundial. Si bien es cierto, desde Pablo VI venimos escuchando a la Santa Sede hablar sobre el tema ambiental y la necesidad de tomárselo en serio, el problema ambiental, se habla de paz con la naturaleza, esto sobre todo en tiempos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es el Papa Francisco quien le dedica una encíclica a este tema. Si bien es cierto, de una manera sistémica e integral, porque él dice todo está integrado, la parte política, cultural, social, económica y desde luego la ambiental, pero pone el tema ambiental en el centro. Lo hace Claro. justo previo a la COP de París, ¿verdad? Aquella famosa que todo el mundo estaba esperando. Y después le dedica una encíclica completa que es Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que es una joya, y que ha inspirado un montón de movimientos alrededor del mundo,
donde inclusive se han sumado grupos creyentes y no creyentes, pero todos preocupados por el medio ambiente. Ha generado un marco general para tomarse más en serio el tema ambiental. Y luego lo retoma en Fratelli Tutti, en la última encíclica, él sigue insistiendo en el tema ambiental. Inclusive se ha hecho famosa una frase de él que dice, Dios perdona siempre, el ser humano algunas veces, pero la naturaleza cuando viene maltratada no perdona nunca. Y este término que recuerdo como hoy, porque nos lo dijo a nosotros, don Randall y amigos que nos escuchan, en su primer encuentro con el cuerpo diplomático. Estamos hablando de días después de haber sido, haber llegado a la silla de Pedro, tenía tal vez 5 o 6 días después de la misa, donde empezó su pontificado, en un mensaje de 9 minutos, no se me va a acordar, 9 minutos, habló de los pobres, habló del diálogo, habló de la propiciación de la paz y habló del tema ambiental. Ahí puso los pilares de su pontificado. Y este era uno que llamó profundamente la atención porque no fue tocado tangencialmente, estaba en el centro de las preocupaciones de la Santa Sede. Y este tema lo ha llevado no solamente en sus viajes apostólicos, sino ahí en instituciones internacionales donde la Santa Sede es observadora, pero es una observadora con mucha fuerza, como en Naciones Unidas, como en la FAO, ¿verdad? Donde el tema ambiental es un tema recurrente de preocupación para la Santa Sede. Vamos al segundo tema, la segunda frase del Papa Francisco en estos 10 años, que nos coloca en otro tema particular, que es todo acto de guerra dirigido a la destrucción de ciudades enteras es un crimen contra la humanidad. Por supuesto que estoy hablando además del marco de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania. Una de las críticas que ha recibido Francisco durante los últimos años fue, digamos, su tardanza en referirse a la invasión y en referirse a una figura que acapara además mucha atención mediática, que es el presidente ruso Vladimir Putin. Al final lo hizo, ya lo hizo, ¿okay? Pero parte de las críticas fueron estas. El Papa habla de la guerra, don Fernando. Sí, a ver, sobre todo queda muy claro en que es una joya también y debo recomendarla esta última, las dos, Fratelli Tutti y Laudato Si, además que son, si me permite la digresión, don Randall, son ejemplos de cómo el Santo Padre ha, entre comillas, democratizado el lenguaje vaticano, porque usted puede estar de acuerdo o no con lo que él diga, pero no puede decir que no lo entiende. Son documentos maravillosos de muy fácil lectura y comprensión y además muy prácticos. Dicho esto, en su última encíclica Fratelli Tutti, él deja clarísimo que el diálogo es el método por el cual la Santa Sede cree que se deben llegar a acuerdos y acabar con los conflictos y propiciar la paz. Para ello urge la paciencia. Y quizás incomprendido en muchas circunstancias, en muchas situaciones se espera antes de pronunciarse con el objetivo de que haya un espacio de poder conversar, de poder hablar, de poder dialogar, de servir de puente la Santa Sede para propiciar acuerdos que permitan que no haya guerra, que no haya destrucción y que no haya muerte. Desde luego que todo tiene un límite y la Santa Sede sabe cuando ya no hay espacio. Lo vimos en Siria mucho antes, ahí sí funcionó, cuando se estaba planeando aquella invasión de Estados Unidos a Siria, no sé si se recuerda, don Randall. Ahí Lo del pues Estado Islámico. así es, él convocó a una jornada de oración y al final, gracias a Dios, no se dio. Estos esfuerzos pues no fueron tan efectivos en Venezuela, aunque ahí sigue la Santa Sede buscando vías y mediando para que haya alguna solución, aunque no ha sido tan efectivo. Algunos incluso dicen, perdón que lo interrumpa, que le tomaron el pelo al Papa en Venezuela. Sí, la Santa Sede sale lastimada porque con toda la buena fe fue a mediar y lo que se dieron cuenta es que lo estaban utilizando para ganar tiempo, para dilatar decisiones. En el caso de Rusia y Ucrania, pues ha sido claro en estos días, aunque el Santo Padre dice, yo quiero ir a Kiev, yo quiero ir a Ucrania, pero también quiero ir a Moscú y quiero buscar la manera de poder ponernos de acuerdo para que no haya más muerte. Y ciertamente ya ha dicho lo que piensa de esta guerra terrible en Ucrania. Y últimamente vemos que después de múltiples intentos de tratar de mediar, de buscar salidas negociadas y pacíficas, pues también se ha pronunciado con mucha fortaleza sobre el tema de Nicaragua. Así que el Santo Padre dice,
la Santa Sede nunca se va, o sea, nunca se va de un conflicto, la echan. Bueno, como le pasó en Nicaragua, ¿verdad? Que los han echado. Pero es parte del método y hay que entenderlo así. La fuerza que tiene el Vaticano no son, no son los tanques, ni los aviones, ni los soldados, ¿verdad? Es su fuerza moral, su capacidad para mediar y hacer puentes y buscar arreglos. Y eso urge diálogo y urge una diplomacia de primer nivel como la que tienen. Hablando de Nicaragua, la tercera frase. Nicaragua sufre una dictadura hitleriana y grosera. La persona, ahí se me fue la O, que dirige parece tener un desequilibrio, fue lo que dijo el Papa Francisco textualmente. Y además pesa mucho viniendo del Papa Francisco, cuando era el obispo Jorge Mario Bergoglio, tuvo que vivir en medio de una dictadura de extrema derecha en Argentina. Y tuvo que tener un papel, digamos, de apoyo a la gente, a los pobres y a los perseguidos durante la dictadura de Videla. Pero bueno, lo cierto es que se para y dice una frase fortísima contra Ortega que provoca que Nicaragua rompa relaciones con el Vaticano, que es que le parece una dictadura hitleriana y grosera. Y curiosamente, lo que más golpea a Ortega es que le dice que parece que la persona que dirige tiene un desequilibrio. Y ahí plantea una clarísima posición, don Fernando. Sí, 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 no resisto a decir lo que voy a decir. Dígalo. Don Randall, es como cuando alguien se enoja porque le dicen la verdad. Pero bueno, eh, recordemos que la previa de esta frase, esta entrevista que el Santo Padre ofreció hace días, viene, tenemos o sea, una concatenación de hechos gravísimos de persecución contra la iglesia en Nicaragua. ¿Y por qué contra la iglesia? Bueno, porque es una de las pocas instituciones fuertes en el vecino país del norte, con una legitimidad altísima. Además del 65% de los nicaragüenses dicen que creen y que le tienen confianza a la iglesia católica, y con mucho peso en la ciudadanía, y organizada como tal. Entonces recordemos que desde que se dieron aquellas protestas y los estudiantes buscan cobijo en las iglesias para que no los apresen, los lastimen, los garroteen, los malmaten. Desde ahí ya el régimen se ensaña contra la iglesia. Después, pues tiene que salir de la nación Monseñor Báez a Estados Unidos porque ya lo estaban amenazando. Después vimos el acoso constante a la iglesia y a entidades eclesiales, el cierre de universidades, dentro de ellas una universidad hermana de nosotros, la Universidad Juan Pablo II. Tengo una excelente relación con el rector y me han contado que hasta las cuentas las tienen ya clausuradas y ya les intervinieron los 4 campus. Viene el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. También le sacan al nuncio apostólico y ahora dicen que van a suspender relaciones diplomáticas. Después de que el Santo Padre pues dijera algo que yo creo que dijo lo que todo el mundo piensa. Efectivamente, una dictadura grosera, y que es evidente que hay un gran desequilibrio en quien dirige hoy al vecino país del norte. Sumémosle a eso la preocupación que él siempre ha tenido con el tema de la migración, que seguramente está también teniendo un impacto muy fuerte en cómo se manejan para buscar alguna salida. Pero ya se dieron cuenta en la Santa Sede que no era posible el diálogo, porque para dialogar ambas partes deben querer, y ciertamente hay una parte que no quiere. Vamos a la frase 4. La homosexualidad. Esta frase dio la vuelta al mundo. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? Curiosamente, y aquí matizo un poco, digamos, en los 3 primeros temas uno podría estar, digo yo, podría estar completamente de acuerdo con el Papa Francisco. En este hay matices, y se los planteo con todo respeto, don Fernando, en el sentido de que el Papa Francisco, digamos, vamos a ver, quita la persecución contra la persona homosexual. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? Pero no, realmente, digamos, no hay un esfuerzo de inclusión o incluso de no perseguir la homosexualidad, que es diferente.
y simplemente da un paso adelante, grande, ciertamente, pero no tan grande como pudiera haberlo dado. Y dice, ¿quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? ¿Qué le parece si nos explica y nos opina la posición del Papa Francisco sobre la homosexualidad, don Fernando? Sí, es ciertamente esta frase dio la vuelta al mundo y es parte de lo que hablábamos antes de un papa que habla constantemente con la prensa, que no tiene, lleva escrita su declaración, o sea que no ha sido fruto de un proceso de depuración profunda. Normalmente cuando eso pasa, ¿verdad? No hablo de la Santa Sede, hablo de todo, se termina diciendo cosas que no dicen nada. Él en esto es muy auténtico y por lo general también pues hay frases que se sacan de contexto. En este caso eso fue lo que dijo y le han preguntado qué quiso decir usted cuando dijo esto. Y él lo explica después con un poquito más de detenimiento. Él decía y sigue diciendo, estamos en un momento donde el todos, enfatiza esa frase, el todos es muy importante. Estamos en un momento donde, como en un campo de batalla, donde estamos en una guerra por salvar a la gente, porque se sientan acogidos en la Iglesia Católica. Y para eso, como en un campo de batalla, uno no va a medirle los triglicéridos ni el colesterol a los enfermos, va a salvarle la vida. Y después se preocupa por si tienen algún tipo de padecimiento adicional. Entonces, lo primero que él hace es, quiero abrir la puerta para que todos se sientan bienvenidos. No podemos a puertas cerrar la puerta a nadie. Y luego matiza, a propósito del programa, la frase, esto ya es tiempo después, cuando él dice, con toda claridad, la iglesia no condena a la persona que tenga, por alguna razón u otra, una tendencia homosexual, ¿verdad? Lo que va en contra de la doctrina social y lo que la iglesia predica y pregona es la práctica homosexual. Entonces, eso, no condenamos, no se puede condenar a la persona, no se le puede cerrar las puertas. El tema es la práctica. Y así lo dejó hace poco, creo que me parece que fue que lo explicó en esos términos, pero ha dicho además, hasta ha dicho a los padres de familia, por favor, si ustedes por alguna razón tienen hijos o hijas homosexuales, lo que corresponde es acogerlos, escucharlos, cuidarlos, ayudarles, nunca rechazarlos, como tampoco corresponde a la iglesia hacerlo. Efectivamente, quizás para algunos sea un paso pequeño, pero para la iglesia es un paso grande. Parece un paso pequeño, porque en ese ejemplo que me ha dado don Fernando, donde incluso habla de los padres y las madres en el sentido de que si tienen un hijo homosexual o una hija homosexual, la acojan, la guíen, la aconsejen, lo aconsejen, pero sígale señalando que es pecado, es complicado. De ahí mi crítica a que puede ser un paso más chiquitico del que muchos tenían expectativas respecto al papado Francisco, aunque ciertamente, siendo en su naturaleza la iglesia, porque es su naturaleza, digamos, conservadora, es un paso grande para el clero, don Fernando. Sí, además hay que recordar, Randall, que el rol del Papa también es un rol mucha gente le dice el sumo pontífice y se entiende pontífice puente entre el cielo y la tierra, pero también es puente de la iglesia universal. Y hay diferentes tendencias en la iglesia, ya lo hablábamos al principio. Y una de las principales, de los trabajos más complicados que tiene el gobierno de la iglesia universal es mantener su unidad. Y en eso la iglesia es muy cuidadosa. Entonces, según desde donde se mire, alguien puede decir que es un paso muy pequeño o muy grande, pero es un paso, un tema donde todo se mantenía en blanco y en negro. Yo creo que ahora pues se agrega un gris y se matiza y creo que abre un poco la ventana y las puertas y sobre todo pone el tema central que es no discriminar a nadie. No, y eso sí es clarísimo en el catecismo de la Iglesia Católica. No es aceptable ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Creo que ese es otro tema en que ha venido insistiendo constantemente. Lo ha dicho también, por ejemplo, con las parejas por alguna razón no les ha funcionado su matrimonio y se han vuelto a casar. Y les ha dicho, bajo ningún punto pueden ser discriminadas ni tratadas como de segundo nivel. Pero no pueden, los divorciados no pueden comulgar aún. Ve qué interesante, Digo, Randall. digo si es así, que no sé, don Fernando,
Ajá. Pareciera una contradicción decir, no discriminen, pero no pueden comulgar. Bueno, estamos hablando de la dispersión de los sacramentos, pero en su último, es la última que yo leí, no sé si la última que hizo, porque como lo decíamos al principio, es un papa que habla bastante. Eh, pero en una de las últimas entrevistas que le escuché al Santo Padre, le preguntan exactamente eso que usted está consultando. Y él dice, bueno, yo creo que hay muchas parejas casadas por la iglesia que realmente son matrimonios no válidos porque no están viviendo el matrimonio como debe vivirse. Y hay otros matrimonios en segundas nupcias que lo viven como tiene que ser. Mi recomendación, no la de Fernando Sánchez, ojo, la recomendación del Papa, lo que él dice en esta entrevista es, vayan y busquen a su obispo y háblenles de su caso. Y él sabrá cómo guiarlos y aconsejarlos y sabrá qué es lo que ustedes tienen que hacer con respecto a los sacramentos. Así lo dijo él y así lo repito yo. Bueno, eso pero yo no lo había escuchado nunca antes. Desde luego que pone en el episcopado una misión muy grande, una tarea muy grande para discernir las situaciones. Pero bueno, son nuestros pastores y ellos sabrán cómo ven cada caso. Hoy manda a las parejas que viven una situación de segundas nupcias y que creen que podrían tener opción a los sacramentos a hablar con sus obispos. Vamos al siguiente tema, en este caso será el quinto tema. De nuevo, es un paso que podría parecer pequeño o grande, pero para la iglesia es un paso grande. Ay, aquí yo, de un segundo, porque me eché para atrás aquí yo. Vamos a ver. La 4 y la 5 me salieron igual, bueno. Vamos a la que sigue, entonces. El abuso por parte de hombres y mujeres de la iglesia es una monstruosidad. Sí. Yo aquí lo hablo como todo, con muchísimo respeto. De lo que yo he leído, a mí me parece que la iglesia en general, el papado, por ejemplo, de Juan Pablo II, a mi gusto, entiendo que tengamos diferencias en esto, además, don Fernando, fue desastroso en el tratamiento de los abusos sexuales en la iglesia católica. Que Benedicto XVI en ese papado se lavó la cara y que el Papa Francisco ha sido mucho más duro todavía. Esa es mi opinión. Pero el Papa Francisco dice el abuso por parte de hombres y mujeres de la iglesia es una monstruosidad. Y finalmente pone los puntos sobre las sillas, don Fernando. Así es. Hay una polémica que yo creo que es real sobre qué sucedió sobre todo en los últimos años del pontificado del Papa de San Juan Pablo II, cuando ya muchas de sus facultades estaban muy disminuidas. Me han comentado que cuando entra el Papa Benedicto se topa en su escritorio una serie de casos, unos dossier enorme, ¿verdad? De casos por resolver que solamente podía abarcar el Papa. Quizás por ahí hay alguna explicación de por qué fue un tema tan central para el Papa Benedicto y normal lo fue tan importante para él y por qué el Papa Francisco ha entrado de lleno a este tema de frente, abiertamente, con suma transparencia y pidiendo mano dura. Y creo que era necesario hacerlo así y creo que también esto ha servido mucho de guía también para la Iglesia Universal y el Episcopado, que ahora tiene clarísimo cuáles son las normas y las pautas a seguir en casos de abuso que se han dado en la historia de todas las instituciones humanas, a la cual tampoco escapa la Iglesia. Pero creo que esto ha sido clarísimo y muy transparente. Y Pero creo que parece, perdón, además que este es uno de los elementos que hacen brillar su papado. O sea, claro, en este en particular, el tema de los abusos y las violaciones dentro de la iglesia, conforme brilla, digamos, el papado de Francisco se oscurece el papado de Juan Pablo II, porque se notan diferencias muy claras, pero he de reconocer que este es uno de los elementos en el que, digamos, es uno de los trapitos de dominguear del papado de Francisco, la mano dura con el tema del abuso y la violación sexual en la iglesia. Sí, repito, evidentemente tendremos diferencias en este tema de Juan Pablo II y sobre todo Y bienvenida, sí, don Fernando. Sí, y sobre todo por esa última parte de su pontificado, donde muchos temas simplemente no se podían ver porque él no los podía ver. Pero bueno, más allá de esto, el tiempo era el justo, probablemente, ojalá hubiera pasado antes, pero pasó ahora, y lo más importante es que ha sido muy bien instruido.
pero no solamente ha sido una posición general, no se va a tolerar el abuso, no. Hay procedimientos absolutamente instituidos, comunicados a todos los episcopados del mundo de cómo tratar estos temas. Y eso creo que ha traído claridad y tranquilidad a los obispos del mundo para poder ir adelante con ellos. Y ojo, que cuando se habla de abusos, no solamente el Santo Padre está hablando de abusos de índole sexual, también él es muy crítico, muy duro con abusos de índole económico y financiero, que también se han dado. Y inclusive a lo interno de la Curia Romana, pues hace poco se comunicó que ya los altos cargos vaticanos ya no tienen, por ejemplo, casa, domicilio gratuito, ¿verdad? También les puso término de 10 años a los mandatos. Las inversiones que parecerían, que eran aparentemente leoninas, de alguna manera, que manejaban a algunas personas aprovechándose de la iglesia, también ha ido en contra de eso. Toda la reforma financiera de la Santa Sede la ha guiado él y ha sido muy bien recibida. Porque no podía él pregonar una iglesia para los pobres si internamente no hacía cambios y reformas. Y creo que también lo está haciendo. Ok, digamos que en el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, lo decía bien usted, para muchos es un paso pequeño, pero es un paso muy grande para la iglesia. En este caso de los abusos, me parece que el paso genera, digamos, una percepción general de que es más grande, de que es un paso grande en la iglesia respecto al papado de Francisco. Vamos al siguiente tema. Y además un paso que se agradece. Creo que tanto a intra como a extra, o sea, dentro de la iglesia y fuera, se agradece. Vamos al otro tema, que es el aborto. El Papa dice el aborto es un asesinato. Aquí no hay paso. ¿Okay? Aquí se mantiene la posición histórica de la iglesia y el Papa lo comunica con esa claridad, don Fernando. Bueno, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Si partimos del hecho que el derecho primario, el derecho humano primario es el derecho a la vida, para muchos grupos, más bien es un paso enorme para que esto quede clarísimo y no haya ninguna posibilidad de reinterpretar lo que se entiende por aborto. Y aquí creo que lo deja clarísimo. Lo decía al principio, el Santo Padre Francisco hace algo que a mí me parece, y esto ya es una visión de un politólogo, democratiza el lenguaje vaticano. El hecho que estemos hablando de frases particulares de él que nadie puede, podemos estar de acuerdo o no con ellas. Sí, usted y yo, Hernanda, podemos estar o no de acuerdo con ellas, y los amigos que nos ven y escuchan también, pero que las entendemos, ¿verdad? Y aquí creo que él ha dado un mensaje clarísimo de cuál es la posición de la Santa Sede, y no hay grises, ahí está. Sí, sí, a lo que me refería, porque le entendí muy bien la explicación, a lo que me refería con no hay paso, es que si yo me imagino, digamos, una línea de posiciones, hay algunos momentos en que el Papa, digamos, se sale de la posición histórica, ¿verdad? Y empieza a clarificar su posición. En este no, en este él dice, no, señores, es este. Así es. ¿Verdad? Incluso lo aclara y pone un escudo delante para que no exista la menor duda de que lo que dure su papado será esta la posición, es esta la posición del Papa y es esta la posición de la Iglesia, don Fernando. Así es, creo que aquí no hay ninguna duda al respecto. Déjeme ir al siguiente tema. Usted lo tocó ahora. El mismo Papa dice, hay corrupción en el Vaticano. ¿Okay? Benedicto XVI ya había empezado una limpieza, por ejemplo, del Banco Vaticano, que le costó carísima en sus relaciones humanas, en filtraciones a la prensa, en un montón de cosas. El Papa Francisco lo dice, digamos, aún con mucha mayor claridad. No digo que los hechos o las acciones que hizo Benedicto no fueran claras, fueron muy claras, pero lo dice con mucha mayor claridad el Papa Francisco. Dice, hay corrupción en el Vaticano. Sí, esto me hizo recordar una frase famosa de Juan 23, cuando una vez le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano, y él dijo, más o menos la mitad, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que el Papa no está dispuesto, el Papa Francisco, a ni esconder ni a cobijar ningún tipo de oscuro financiero dentro de la Santa Sede. Y hemos visto ya cardenales
llevados a los tribunales de justicia por manejos inapropiados. Hemos visto anuncios que han sido destituidos. Hemos visto oficiales del Banco Vaticano, entidades vaticanas que han sido apartados de sus cargos y investigaciones abiertas de inmediato. Todavía está en proceso, por ejemplo, el cardenal Becciu, que tenía un puesto muy alto en la Santa Sede por inversiones en Inglaterra, por ejemplo. Me acuerdo del cardenal Becciu porque él estaba en el Vaticano cuando yo era embajador y tuve la oportunidad de conocerlo. Yo nunca me hubiera imaginado, pero bueno, eso es otra cosa. Ha sido muy claro, muy fuerte en estos puntos, inclusive con la frugalidad que debe presentarse el Vaticano. Todo muy digno, pero frugal, para poder dar testimonio de lo que está diciendo. Me parece que se agradece este punto muchísimo y ha terminado con otra cosa más, que es lo que él llama carrerismo. Es interesante, yo creo que esto hablábamos la última vez que nos vimos. Uno en el Vaticano rápidamente puede saber si un oficial, cuando es un obispo o un cardenal, si viene de una experiencia pastoral, o sea, si viene de parroquias, si viene de una experiencia académica, o sea, si viene de una formación donde es profesor universitario, o si viene de una experiencia administrativa, ¿verdad? Y lamentablemente había, sobre todo en Europa, específica y más que todo en Italia, algunas sedes de obispos episcopales que tradicionalmente eran sedes que permitían luego elevar a la dignidad de cardenal. Entonces había, como en todo, pleitos internos para lograr esas sedes, lo que Papa dice carrerismo. Bueno, él acabó con eso porque ha nombrado cardenales de todas partes, de las sedes más inesperadas y de sedes que no tienen ni siquiera tradición para el nombramiento de cardenales, y otras las ha dejado sin efecto. A mí me parece que en esto da un paso hacia adelante, y en otra cosa que él dice que también se agradece profundamente es que se declara enemigo de lo que él llama clericalismo. Y el clericalismo es esa manía de, para ponerlo en fácil, de rendirle una pleitesía desproporcionada a un clérigo en disminución del laico, no entendiendo que cada uno tiene la misma dignidad, pero que se cumplen roles diferentes. Eso también lo ha prohijado él, y él ha sido el primero, ¿verdad? El primero en acercarse a la gente, sobre todo a la gente más desfavorecida. Entonces creo que son cambios profundos que impactan, ya son interesantes, ilustrativos en América Latina. Ahora imaginémonos en Europa. Vamos a una más, al siguiente tema. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes. Aquí también lo voy a poner a sudar, don Fernando, con todo el respeto y el cariño que le tengo. Hombre, es muy fuerte la frase, pero, Sí. pero son solo palabras, porque se mantiene exactamente el mismo patriarcado que siempre ha mantenido la iglesia. No hay un solo cambio con el Papa Francisco en la presencia de la mujer en primeros puestos eclesiásticos. Mantiene el mismo patriarcado, aunque diga que la mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes. Sí, bueno, ahí también vamos a disentir, don Rando. He De dicho, eso nuevo, va a ser el programa más picante. claro, claro. No, y es muy interesante, porque es que la iglesia es muy compleja, ¿verdad? Y quizás esta discusión, si la vemos desde fuera, puede centrarse en la ordenación o no de mujeres, que es un tema que, dicho sea de paso, me parece que el Santo Padre aún no ha cerrado. Quiere que por lo menos se discuta, y ahí va. Pero si nosotros revisamos en los últimos años, han pasado cosas que no tenían parangón ni precedente en la Santa Sede. Por ejemplo, el nombramiento de muchísimas más mujeres como miembros de dicasterios y en altos puestos. Dentro de los dicasterios, entre comillas, ministerios, porque la Santa Sede es un estado que también es gobernado por dicasterios, lo que sería un ministerio para nosotros en términos civiles, o congregaciones. Vemos una presencia pues realmente multiplicada de mujeres en puestos importantes de decisión. Acá, en el tema de los sínodos, aunque esto parezca extraño, pues él dice Santo Padre, pues había como una especie de acuerdo generalizado que las mujeres no votaban en los sínodos.
Y entonces el Papa les dijo, no señores, quien participa del sínodo vota, sea hombre o sea mujer. De nuevo, dependiendo de donde lo veamos, puede verse como un pasito o un pasote, pero es un paso hacia adelante. Y es un paso que, es más, usted pregúntele, don Randall, a cualquiera, escoja el sacerdote amigo suyo que usted quiera y pregúntele quiénes son las que más trabajan, más ayudan, más sustentan una parroquia. Las parroquias no existirían sin las mujeres. Son las que más ayudan, las que más se sacrifican. Y realmente era tiempo ya que tuvieran el espacio y ojalá tengan más espacios visibles en la Iglesia Católica. Y con ellas y con el liderazgo femenino han venido nuevos aires muy interesantes. Por ejemplo, hoy en lo que se llama la CAL, que es la Comisión Pontificia para América Latina, es una comisión que vela por los temas latinoamericanos, pues hay dos figuras importantes, un hombre y una mujer, un mexicano y una argentina, que es un clarísimo ejemplo de lo que le estoy diciendo. Y así puedo seguir con otros dicasterios muy importantes, donde en puestos importantísimos como, como segundas a bordo están las mujeres. Claro, muchos de estos dicasterios los presiden clérigos. Entonces ahí usted encuentra la razón por la cual pues sigue viendo figuras masculinas a la cabeza. Pero todos sabemos, los que hemos estado ahí en la Santa Sede, que los que realmente manejan esas instituciones son los secretarios, que un secretario ejecutivo o el vicepresidente. Y ahí ya hay espacio para las mujeres. Sí, vamos a ver, podemos llegar a la conclusión de que se dio un paso, ¿ok? Sí. Ahora bien, a gusto de algunos, me incluyo, un paso más chiquitico que el que se pudo dar, pero usted incluye una frase interesante, ¿ok? Que es que el Papa no ha cerrado la discusión, pareciera que quiere que se siga hablando de esto, porque la queja es que en lo que han avanzado, efectivamente, hay muchísimos puestos administrativos ahora asumidos por mujeres en la estructura de la iglesia, pero siguen siendo, que es la crítica, digamos, la segunda página en la historia. Pero bueno, la iglesia por su naturaleza es conservadora. Una vez alguien me dijo, ¿y vos qué esperas de la iglesia si la iglesia por su naturaleza es conservadora en sí? De ahí sí, si no, no hubiera perdurado los 2000 años que lleva consigo. Así que cada paso probablemente les cueste mucho más que a cualquier otra organización humana. Sí, y máxime por la forma en que está llevando adelante la Iglesia y el Papa Francisco. Le gusta que se discutan los temas en sínodos, en encuentros, donde hay múltiples posiciones de todo el mundo, y de ahí pues se saca lo que llaman, lo que Fratelli Tutti llama una síntesis superadora, algo nuevo que plantea para la discusión. Al final él toma las decisiones, pero escucha muy bien a todos. Inclusive, otra discusión que no se ha cerrado es la ordenación de varones casados, por ejemplo, que fue un tema muy importante cuando se habló de la Amazonia, donde no hay suficiente clero para que lleve los sacramentos a todas las personas y donde, hombres casados o inclusive mujeres son las que dispensan los sacramentos porque si no, no llegan del todo, ¿verdad? Ya ni siquiera es un tema de si se puede o no se puede hacer, es que decían varios obispos de la Amazonía, es que ya se está haciendo, porque si no, la gente se queda sin sacramentos. Bueno, es otra discusión que está en proceso, que ha generado polémica, diferentes debates, posiciones distintas, pero que está propiciándose dentro de la Santa Sede y que el Santo Padre dice, no es un debate cerrado aún, ninguno de estos. 2:51, don Fernando, permítame ir a la pausa, la única que vamos a tener en Matices. Regresamos con la última frase. Muy bien. Que quiero que analicemos. Y sí, se fue rapidísimo. Y además tendrá que escoger la canción del cierre. Son las 2:51. Vamos a la pausa, regresamos con Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La radio de Costa Rica, 2:56. Estamos al final del programa de hoy con el actual rector de la Universidad Católica de Costa Rica, don Fernando Sánchez, ex embajador. Estamos analizando
en opinión de don Fernando, los 10 años de papado del Papa Francisco. Y vamos con la última frase. Yo ya he firmado mi renuncia. Benedicto XVI me parece a mí que abrió la oportunidad de que no pasara lo que usted mismo nos contó que pasó en el papado de Juan Pablo II, que al final estaba tan enfermo, digo, que había un montón de temas que no podía ver. Y entonces la iglesia entra en una parálisis muy compleja donde su sumo pontífice con costos puede leer un documento. Y el Papa Francisco ya lo ha mencionado, yo ya he firmado mi renuncia, don Fernando. Sí, él dijo desde los primeros días de su elección, después de su elección, inclusive dijo, ya se la entregué al cardenal Bertone, que en aquel momento era secretario de Estado, venía de ser secretario de Estado del Papa Benedicto. Después el Santo Padre Francisco nombra a Pietro Parolin, que es el actual secretario de Estado, pero él dice, ahí la debe tener, la deben de tener en Secretaría de Estado, pues yo la firmé desde un principio. Dejó clarísimo que era un tiempo, es un cargo temporal, evidentemente, pero también ha dejado clarísimo que se siente con toda la energía, la ilusión y los proyectos para seguir liderando la Iglesia Universal. En esa última entrevista que leí, repito, porque probablemente ahorita esté dando otra y ya mañana tenemos alguna novedad de él, él decía, bueno, sí, he tenido algunos problemitas de salud, sobre todo con una rodilla que me duele, y en fin, pero aparte de eso, todo lo demás está muy bien. Y se le ve bastante fuerte, inclusive ya con viajes apostólicos hasta Hungría ha planeado últimamente, y con una agenda tan llena como siempre. Entonces, sí, que de alguna u otra manera el Papa Benedicto termina con la idea que en ninguna parte estaba escrita de que un papa no puede renunciar. Él mismo lo dijo años antes de hacerlo. Si un pontífice se siente que desde el punto de vista de salud mental, física o espiritual no tiene la fuerza para ir adelante y liderar la Iglesia Universal, es su responsabilidad, casi una obligación hacerse un lado y renunciar, y después él mismo lo hizo, y eso pues creo que abre la puerta para que otros lo hagan, y el Papa Francisco lo tenía clarísimo, clarísimo a partir del testimonio de Benedicto, aunque yo sí creo, Randall y amigos, que por lo menos estamos lejos de ver una renuncia del Papa Francisco en este momento. 84 años tiene el Papa Francisco. Don Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado muy interesante. Además, por comentar sin problemas temas que son tremendamente polémicos y que en algunas ocasiones, pues, o no estamos de acuerdo, o en algunas ocasiones sí estamos de acuerdo, en que no, la historia no ha mostrado, digamos, la mejor cara de una institución que finalmente es humana. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. A la orden, siempre es un gusto estar con usted, don Randall, con su audiencia, y sobre todo para hablar de estos temas que nos importan tanto. Nos importan tanto. La Iglesia en Costa Rica, con todos sus problemas y defectos, sigue siendo la institución que genera más confianza entre la ciudadanía, según el último Latinobarómetro. Por eso lo que pasa con la Iglesia importa, e importa tantísimo. Y estos temas hay que hablarlos. El mismo Santo Padre ha dicho, es importante conversar, hablar, y no hay ningún problema en no estar de acuerdo. El problema es cuando nos enemistamos por no estar de acuerdo, pero hablar de los temas, exponer puntos de vista es fundamental, es parte del diálogo que fomenta la Iglesia. Así que adelante, yo estoy a la orden, cuando sea necesario y cuantas veces usted me quiera invitar, aquí estaré con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Fernando. ¿Con cuál canción quiere irse? Bueno, fíjese que tenía dos pensadas, no para mí, sino porque son canciones que yo he escuchado que al Papa le gustan, ¿verdad? Que creo que vamos a hacerle homenaje al Papa Francisco. Lo que pasa es que una es de un hombre y la otra es de una mujer, y como hemos hablado de ese tema, vamos a priorizar la de la mujer, ¿verdad? Pero igual voy a decirle cuáles son. El Papa le encanta el tango, ¿verdad? Es un amante del tango. Entonces, cuando le han preguntado cuáles canciones les gustan, dice varias. Yo me acordé de dos que ha dicho. Una, la clásica de Carlos Gardel, Por una cabeza, ¿verdad? Pero también hay una que él ha dicho que le encanta, que es de Azucena Maizani, que se llama Pero yo sé. Inclusive a Azucena Maizani la conoció él personalmente y le impuso la extrema unción cuando estaba en el lecho de muerte. Entonces yo creo que como un homenaje al Santo Padre y al rol fundamental, central de la mujer en la Iglesia, vayámonos hoy con Pero yo sé de Azucena Maizani.
pero yo sé, será un tango que despida Un hoy tango. Matices, 15 de marzo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Esteban, que me robé un par de minutos del programa que viene, pero necesitaba cerrar así. Así es que, don Glenn Montero, que está en el Control Master de Monumental, vamos a, ahí está de fondo. Don Fernando, muchas gracias. Feliz A la tarde. orden, a la Hasta orden. luego. Igualmente. Hasta luego. Bendiciones.